1:34 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en un día hoy con muchos temas de interés, con muchos temas que generan reacciones, que apasionan en un viernes 13. No sé si nuestro invitado también anda con sus prendas de vestir interiores cambiadas de lado, ¿no? Aunque hay que decir un asunto. Yo creo que nací un viernes 13. ¿Cómo y me ha ido bien. Hay que decir que la cultura hispana es más de martes 13. Viernes 13 es más gringa. Es más anglosajona. Y más en octubre. Viernes 13 es muy anglosajona. De hecho, ¿recuerdan ¿usted recuerda la famosa serie de películas? Yo nací Halloween. Viernes 13. Sí. Yo nací. La balsa. A lo último ya dejaba de asustar. Sí, ya. Yo nací un día 13 del mes 7. Y viernes. Entonces, si la situación se complicaba, podía dedicarme a esa actividad. Pero es que nació un buen mes. Esa voz que están escuchando, ya ustedes saben, es un amigo, un querido colaborador de la Z101 y el gobierno de la mañana, y en su condición también de secretario de relacionados a los asuntos políticos. Sí, la coordinación ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, y obviamente con toda su sapiencia de haber sido también un importante funcionario servidor público en lo electoral, así como también en el Ministerio Público Dominicano. Eddie Olivares una vez más con nosotros para hablar, actualizarnos, sobre todo después de unos resultados de primarias, resultados de encuestas, una serie de situaciones interesantes que se han generado en el Partido Revolucionario Moderno y en la política dominicana a nivel general. Muy buenos días, Eddie. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Diga, yo vengo sin invitación. Claro. Usted toca la puerta. Gracias, muchísimo gusto. Desde la casa. Eddie, buenos días. Siempre bienvenido al gobierno de la mañana. Eddie, se acaban de dar unos eventos un poco interesantes en el Partido Revolucionario Moderno. 3 alcaldes son desplazados en la posibilidad de volver a aspirar por ese partido. 2 mediante primaria. Ese es un método, un procedimiento muy legítimo en la actividad política. El caso de Manuel Jiménez, el caso de... ¿Cuál fue el otro que desplazaron mediante Andújar, Santo Domingo Oeste. Andújar. El caso de Encarnación, Cristian en Los Alcarrizos, pero ahí fue mediante el método de las encuestas. No, y Cristian siempre fue PRMista. Exacto. Ahora, mediante el método de las encuestas, 6 senadores quedan desplazados, no van a poder volver a repetir. ¿Esta situación no podría afectarle políticamente en su potencial al PRM de cara al próximo proceso electoral? No, porque son decisiones que producto de en el caso de Santo Domingo Este fue a través de primarias, claro. Que es el método más democrático y participativo para seleccionar candidatos a cargo de elección popular. Igual que en la Oeste, el compañero Andújar, ambos son dirigentes del partido que participaron de un evento democrático, y al final de cuentas ayer esos mismos miembros del partido les favorecieron con el voto, y hoy tomaron una decisión distinta. Eso es normal en la democracia. Es algo que hay que acostumbrarse, o deberíamos estar acostumbrados. Y en ese sentido, el compañero Manuel Jiménez, el compañero Andújar, van a estar integrados trabajando por los candidatos que fueron escogidos. No hay ningún tipo de consecuencia que afecte el funcionamiento del partido. Son dirigentes muy maduros y están profundamente comprometidos con la gestión del partido y del compañero Luis Abinader. De modo que no tenemos en ese sentido ninguna preocupación, porque ya ellos inmediatamente asumieron la decisión de integrarse. Y en el caso igual que otros que también senadores. Hay otros alcaldes no tan de municipios no tan grandes, tan sonoros, que también
eso es lo normal en la democracia interna de los partidos políticos y hay que profundizar esa democracia interna para que en el futuro, yo siempre propuse, desde que estaba en la Junta, que la escogencia, la selección de los candidatos a cargo de elección popular se hiciera siempre a través de primarias, en el caso de los grandes partidos, porque es precisamente la que garantiza, por un lado, la participación producto de la escogencia de los miembros del partido cuando son primarias cerradas, cuando son abiertas de todo el electorado. Visibiliza a los candidatos, a los precandidatos en ese proceso, los que no son muy conocidos en un proceso de primaria, entonces se proyectan más allá de los propios partidos, que no ocurre con otras modalidades. Igualmente las propuestas también se exteriorizan y contribuye con el fortalecimiento de la democracia y la participación que cuando son elegidos por el voto de los miembros del universo de los miembros del partido o en una primaria semicerrada o abierta, entonces fortalecen los procesos democráticos. Fíjense que los años que llevan los partidos, tanto el Partido Republicano como el Demócrata de los Estados Unidos, sin ningún inconveniente, porque sobre todo a partir de la implementación de las primarias, es el sistema de bipartidismo más estable conocido. Y ese fue el sistema que sirvió de ejemplo para implementarlas aquí. Y fue a partir de las primarias, es decir que el objetivo debió ser siempre que todos los partidos grandes, eligieran sus candidatos a través de primaria, porque la principal función de los partidos políticos es elegir los candidatos a cargo de elección popular y presentárselo al cuerpo electoral. Por eso es algo tan serio y que los partidos deben tomar en serio y que los miembros de los partidos y la ciudadanía deben entender eso como una cultura democrática. Doctor Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. La Junta Central Electoral emitió el día 11 de octubre la resolución 71-2023, proclamando los candidatos que resultaron electos en las primarias, especialmente en el nivel municipal, vocales, regidores, alcaldes, directores municipales, y la dirección del partido, especialmente la CNI, ha emitido una nota aclaratoria señalando que aún esa proclama está sujeta al reajuste de la cuota de género y de la juventud. Quisiera que nos explicara un poquito, porque hay mucha confusión y muchas preguntas que han surgido a raíz de esta aclaración. Sí, bueno, muy oportuno para aprovechar y aclarar la situación. Lo que emitió la Junta Central Electoral en su condición de organizadora, fiscalizadora y supervisora de las primarias, recordemos que el partido, la organización de las primarias estuvo a cargo, por disposición de la ley 3318, de la Junta Central Electoral. Es decir, que esa parte del partido solo interviene facilitándole cualquier tipo de información que requiera el órgano electoral. Lo que la Junta ha hecho es publicar los cómputos de ese proceso. Y entonces lo colocó de una manera que pudo generar ese tipo de confusión. Y que algunos candidatos que no fueron seleccionados aparecen en función del orden de los votos, pero ahí entonces interviene la cuota de género, que ya no se llama la cuota femenina o la cuota de la mujer, sino de género, porque es igual, nadie puede exceder el 60 y ser menos de 40. En cuanto a candidaturas, ningún género puede exceder el 60, ni tampoco
menor a 40. estar por debajo del 40. Y ya entonces, con eso resolvimos todo. Bueno, entonces, avanzamos. Pero para ningún lado. Aunque no sea tu posición, pero se avanza. Fíjate que en el caso, en la mayoría de los casos, en lo relativo a la cantidad de escaños, porque ustedes saben, esto se aplica solo en los niveles de candidaturas plurinominales. Las uninominales no conllevan cuota de género y se aplica también por disposición de la ley en lo que tiene que ver con los alcaldes y vicealcaldes, que cuando el titular es de un género, entonces el suplente o subdirector o el vice es de otro género. Entonces, en ese sentido, para los plurinominales, en muchos de los casos, en razón de que es 40-60, pero que no puede ser menos del 40, ahí está la clave. Entonces, casi van parejos la cuota de los dos géneros. Si ustedes buscan, se va a encontrar que en muchísimos casos casi es igual. La diferencia es un escaño, 2 escaños. En ese sentido, es importante aclarar que eso es sin tomar en cuenta la cuota de género, lo que publicó la Junta Central Electoral, porque tampoco tenía que hacerlo, sino sencillamente publicar los resultados. Ahora, el partido revisa el orden establecido por la Junta Central Electoral y entonces completa la lista de candidaturas por circunscripción, hay que decirlo. Cada una de las demarcaciones tiene que cumplir con la cuota y eso garantiza que la cuota sea realmente efectiva, que es un gran paso. Ese sí es un gran paso, un paso significativo, porque antes, cuando era de aplicación nacional, entonces los partidos lo que hacían era que colocaban la cuota donde le conviniera. Claro. Y en ese sentido había una provincia en la que no se colocaba porque estratégicamente no convenía, y entonces la colocaban en otra o la cargaban de la cuota. Entonces, al ser ahora por demarcación, entonces eso implica que el partido ahora revisa los resultados en cada demarcación y entonces los remite a la Junta Central Electoral. Eso está contemplado en la ley. Entonces, los remite a la Junta Central Electoral cumpliendo con la cuota de género y la cuota de la juventud, que es a nivel nacional, un 10% para la juventud a nivel nacional. En la cuota de la juventud puede ser hombre, puede ser mujer, no importa. Es la cuota de los jóvenes hasta los 34 años, 35 años. Entonces, en ese sentido, ahora hay que preparar la lista de candidatos y candidatas conforme a lo que manda la ley, tomando en consideración la cuota de género. Es decir, que nadie puede llevarse del orden que está establecido, sino que la lista va a ser en función del cumplimiento del 40% de la cuota de género. Doctor, ya se tiene identificado claramente cuáles son los candidatos a senadores, a diputados, a regidores y alcaldes en algunos. El tema de las reservas, porque aquí se ha manejado, incluso aquí han venido personas que han manejado diferentes fechas. ¿Cuál es la fecha que establece la ley para depositar ya las candidaturas que están reservadas por los partidos? El día 10 de noviembre es la fecha para ya concluir las alianzas. Ya debe estar establecido los partidos que van en alianza. Que dicho sea de paso, ya nosotros estamos bien avanzados en eso y vamos a hacer una alianza que será la más grande, la más amplia que se haya hecho en el país. En ese sentido, como las reservas tienen más que ver
con las alianzas que con las que utilizan los mismos partidos para colocar candidatos que convengan a los partidos estratégicamente. Entonces depende esa reserva que nosotros aplicamos conforme a lo que dice la ley por niveles de elección, y en ese sentido se deben concluir el 10. Ya para el día 20, entonces tenemos el tema de noviembre, el tema de las candidaturas para ir definiéndolas. Hay que depositar y luego, en la Junta para luego la fecha son 90 días antes de las elecciones, definitivamente. Don Eddie Olivares. Ahora bien, las candidaturas que son sometidas a los procesos internos de elección, sí tienen los partidos tienen que depositar antes del día 29 de este mes, antes del 29 de octubre. Esa es la fecha límite para el depósito de las candidaturas que han sido sometidas al voto de los miembros del partido o a través de cualquier otra modalidad. Es decir, que el 29 ya debe ser depositado. Tengo entendido que usted es el coordinador a nivel político de la mesa del diálogo por el Pacto de Nación, con el tema de Haití, junto con los partidos que llamó el gobierno. Usted estuvo en esa coordinación, que se está ya preparando el escenario para firmar ya con unas 25 naciones ese pacto. El momento está más álgido que nunca con el tema del conflicto con el canal, foros internacionales, OEA, ONU. Pero hay dos fuerzas políticas de la oposición, las principales, junto con el PRD, que abandonaron ese diálogo y no la firmarían. ¿Se han acercado a usted esas fuerzas políticas luego de que el presidente retomara el llamado a que se reintegren y que puedan firmar? ¿Y qué posición tiene esa mesa ante la ausencia de esas posiciones, de esas organizaciones políticas? Sí, realmente el coordinador es el compañero Andrés Lugo Riz, pero en ese caso no en su condición de miembro del Partido Revolucionario Moderno, sino como funcionario. Él es viceministro administrativo de la presidencia, y él ha tenido a cargo todo lo relativo a la coordinación de ese gran pacto que será suscrito próximamente. Él ha hecho un gran trabajo. Recuerden, porque tiene unas excelentes relaciones internacionales, maneja muy bien el tema, y se han celebrado varios eventos en el exterior, visitas a las instituciones más importantes en lo que tiene que ver con el tema, inclusive a congresos, de modo que ha sido un gran trabajo. Y bueno, acabamos de ver el resultado de la decisión de Naciones Unidas en relación con la participación en la pacificación en Haití, de modo que ya próximamente estará haciendo, o ya está en proceso de firma de todos los partidos que participaron, las personalidades que fueron parte de este importantísimo debate, que termina con un pacto para que la nación establezca cuál es el camino que llevará a partir de ahora. Eddie, nosotros vemos que en las diferentes encuestas primarias, todos los métodos de consulta, el 100% de las personas no quedan, de los involucrados sobre todo, no quedan conformes. Sobre todo el que pierde entiende que quizás tiene derecho a reclamar. Hay casos muy específicos. Quiero preguntarle, en el caso del diputado actual de San Cristóbal, Otoniel Tejeda, estaba aspirando a ser el candidato a senador de su partido, no salió electo en estas encuestas realizadas por ustedes, y él ha pedido exactamente pues una revisión
de estas encuestas. Dice que ha habido vulneración y manipulación de la candidatura a senador de su provincia en ese proceso interno. Dice que depositará una solicitud de revisión del proceso ante la Comisión Nacional de Elecciones Internas. ¿Usted qué nos puede decir de este caso en específico? No, en ese caso y en cualquier otro caso, los compañeros tienen el derecho de hacer ese tipo de solicitud. Ese es un derecho que le asiste en cualquier modalidad de elección que haya sido utilizada. Y para nosotros como partido eso es algo normal. No tenemos ningún tipo de preocupación en cuanto a que los compañeros hagan cualquier reclamo, recurran a los tribunales conforme a la ley si consideran hacerlo. Eso hay que verlo como algo normal y en un proceso interno de los partidos políticos. De modo que ese y otro caso sabrán, tanto en la modalidad de encuestas como en la modalidad de primarias, y es algo normal, se produce siempre se produce. Estando yo en la Junta Central Electoral, la Cámara Contenciosa, que hacía el trabajo que hoy hace el TC, en un proceso recibimos nosotros de todos los partidos 275 impugnaciones. Esa vez, yo recuerdo, hicimos por primera vez, no se hacían como lo hicimos esa vez, hicimos audiencia para todos, audiencia pública, y favorecimos. Hay miembros del Partido de la Liberación Dominicana y del PRM que fueron diputados como consecuencia de decisiones que nosotros tomamos en ese proceso, y que para mí y tuvo una especial significación porque fue un ejercicio de protección de la democracia interna muy importante, y creo que fue el primer gran paso en lo que tiene que ver con los procesos internos y el derecho que tienen los miembros de los partidos a recurrir a los tribunales, y hay que tener esa cultura y la garantía de la tutela de los derechos de los miembros de los partidos. De modo que es algo normal y siempre ocurrirá en todos los procesos. Eddie Olivares. Discúlpame, había otra pregunta. No, señor. Eddie Olivares. El día de ayer, el Consejo Nacional de la Magistratura hubo una reunión con lo ya comenzaban a evaluarse la sustitución de los miembros del Tribunal Constitucional. Yo he hecho una propuesta pública. Yo he dicho que las constituciones de cualquier país del mundo son constituciones de carácter político, no son tribunales en materia penal ni en materia civil, sino que tienen que jugar todo. Los miembros de los tribunales, se ha demostrado que cuando son políticos, por el nivel de responsabilidad y compromiso que tienen con el ejercicio de la actividad política, asumen una agenda de nación más allá de los intereses sectoriales o particulares, en términos de lo que son intereses económicos o intereses foráneos. Y aquí hemos tenido un tribunal constitucional que hasta ahora, hasta el día de hoy, a pesar de su composición eminentemente política en más de un 60%, ha demostrado que ha podido desarrollar sus acciones sin mayores contratiempos y con el apoyo de toda la ciudadanía. Yo he hecho una propuesta pública, yo creo que usted puede perfectamente integrar parte de ese tribunal constitucional, al igual que usted, muchos actores políticos que aquí ya se han barajado, abogados que están vinculados sobre todo con lo que tienen que ver con las garantías, abogados garantistas, en función del preámbulo de la Constitución, que nosotros somos un país, un Estado democrático y de derecho, que es lo fundamental para mí. Entonces me gustaría conocer su opinión. Usted va a seguir siendo mi candidato, aunque usted me diga que no, porque creo que en este momento el país necesita, hoy más que nunca,
en un entorno internacional muy hostil, con agendas de organismos internacionales muy agresivas que inciden incluso en la aplicación de políticas públicas y que transgreden la soberanía de los países. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que me honran. Pero no, yo no tengo aspiraciones a ninguna corte. Recuerde que Alvarito fue el primero que le hizo. Sí. Usted no estaba aspirando en ese momento. Sí, es verdad. Entonces yo nunca jamás en la vida voy a calzar los zapatos de don Alvarito, pero creo que el presidente debería de reunirse con usted y ponderar seriamente la posibilidad de que usted forme parte del Tribunal Constitucional, al margen de cualquier puesto administrativo que se lo merece. O llevarlo al gobierno. No, lo que pasa, gracias, una honra para mí. No, pero no estoy en aspirar a ninguna corte, a ninguno de los órganos. Esa es la verdad. Ya yo salí de ese ámbito y entonces ya no pienso aspirar a ningún cargo en órganos, en estos órganos. De modo que, pero sí agradezco mucho la honra de ser sugerido por un amigo tan querido. En ese sentido, sí comparto la visión sobre el tema. Hemos tenido un buen tribunal constitucional. Hemos estado en desacuerdo con muchas de las cosas, como es natural. Muchos de los casos fue público, pero ha sido un gran tribunal y ha estado muy bien dirigido por el magistrado Milton Ray Guevara, que es un viejo amigo, siendo yo muy jovencito, y hemos tenido siempre una buena relación, con visiones diferentes en muchas cosas, como es normal, pero ha sido un gran presidente, igual que el magistrado Díaz Filpo, que ha sido siempre un político activo y que igual que yo no lo niega, y ha sido también un gran magistrado del Tribunal Constitucional. Y bueno, ha tenido una producción también doctrinaria interesantísima, y un papel muy importante con la experiencia que ha tenido en el Estado. Y así hay muchos de los jueces con una gran experiencia política que han hecho un gran trabajo. Para no mencionarlo a todos, para que no se me queden. Pero es así. Miren, el Tribunal Constitucional es un tribunal político. Y conjuntamente con la Junta Central Electoral son dos de los órganos extrapoderes más políticos, y el Constitucional es eso. En ese sentido, no aplica el criterio estricto de no militancia partidaria. Yo no comparto eso. La Corte más progresista y que hizo los principales aportes en materia de derechos humanos en los Estados Unidos fue la Corte Warren. Y la misma de la Comisión Warren. Sí, él venía de ser precandidato a la presidencia por el Partido Republicano, sí, o sea, conservador. Y está el caso del expresidente Taft, que también fue presidente de la Suprema Corte. De una ala liberal en el Partido Republicano. Y entonces perdió las elecciones, perdió la primaria. El presidente entonces lo postuló para la presidencia de la Corte Suprema, y al final resultó ser una corte bastante liberal en sus decisiones, siendo él republicano. Pero por igual el magistrado Marshall también, secretario de Estado anteriormente, uno de los políticos más destacados. Pues sí, claro. Pero en el caso de estamos hablando de la corte
que hizo los mayores aportes a una época muy los difícil, derechos sobre humanos. todo derechos civiles. En la época más difícil. Fue la época de los años 60. En la época más difícil. Entonces, esa misma sensibilidad política, experiencia, ayudó mucho. Eso es normal. En cortes constitucionales europeas también hay figuras políticas de primer orden. Es decir, que en un tribunal constitucional lo conveniente es que hayan figuras políticas importantes. Siempre será conveniente. Además que estén los académicos, o sea, ahí no tiene absolutamente nada que ver y que sea político o no político, pero es positivo que hayan políticos para que con su experiencia en las cosas de Estado, que son las que la esencia de las decisiones de las Cortes Constitucionales, que con esa experiencia contribuyan para el funcionamiento correcto. Doctor Olivares, volviendo a la política seglar, mire que ese es un tema interesante porque se dice que el político en lo que tiene ventaja sobre otros actores es en el cálculo de costos, que a veces pasa con el académico que se divorcia un poco del costo que puede tener una modificación, ciertos temas que se quedan a veces en la discusión del sexo de los ángeles, y el político tiene quizás en ese sentido un poco más de contacto con el planeta Tierra. Eso hay que siempre reconocer. Esa es la clave. El pragmatismo es una virtud. El político anda en la tierra. Eso es beneficioso. El académico a veces se divorcia. A veces anda en la tierra. A veces. Mire, doctor Olivares, sobre el tema político per se, quiero volver al tema de lo que ha pasado entre primarias, entre encuestas, entre los distintos modelos que la ley electoral ha permitido para elegir candidatos. A mí me surge la pregunta: ¿qué han hecho mal los partidos dominicanos en la formación de sus cuadros, en la ideologización de su militancia, para que nunca hayamos tenido, insisto, no es un tema de ahora, no voy a caer tampoco en la trampa, decir que todo ahora empeoró y antes era idóneo, para no haber tenido nunca una cultura de campaña interna que permita, estableciendo diferencias y parámetros y particularidades en lo que propongo, no hacer tanto daño a quienes compiten conmigo que después no pueda sumarlos a mi proyecto? Eso ocurre, pero generalmente ocurre dependiendo de la madurez de los involucrados. Sí. Pero en la inmensa mayoría de los casos, hay que decirlo, es difícil y se establece una dinámica de que si no vienen a negociar conmigo, el otro me tiene el enemigo desde adentro. Entonces, el lenguaje incluso a veces de campaña interna es muy duro, muy fuerte, cuando se supone que en una competencia interna se deben ir estableciendo límites al fragor de la lucha, porque al que piensas derrotar mañana lo necesitarás para hacer tu campaña. Hay casos interesantes tanto hacia un lado como hacia lo otro en nuestra historia dominicana. Lamentablemente debemos decir, doctor Olivares, que de las últimas divisiones de partidos, el 99% de ellas ocurrió tras un proceso de elección de candidatos interna. El Partido Reformista sale peinado después de una elección donde eligen a Eduardo Estrella sale después de una elección donde eligen a Mabel Aristi Castro. El doctor Leonel Fernández funda la Fuerza del Pueblo tras un conflicto interno con Gonzalo Castillo y el Partido de la Liberación Dominicana. El PRD de los años 80 fue legendario en situaciones similares, ni hablar de las situaciones del año 2003-2004 en la elección del candidato para el propio Partido Revolucionario Dominicano. Entonces da la impresión de que nos están pasando los años y no hemos hecho hincapié en la cultura de que la campaña interna tiene otras condiciones, es una subespecialidad de la práctica política. Sí, es así. Es así porque la selección de candidatos es la fase más importante del proceso electoral. Sin dudas. Hay gente que lo separan y piensan que la selección de candidatos es una actividad totalmente... Es la misma escalera, diferentes peldaños. Sí, y entra dentro del proceso electoral como la función más importante de los partidos. Entonces, los partidos, a propósito de ese recorrido por diferentes eventos internos de los partidos que bien ha hecho, en los procesos de escogencia de candidatos a través de primarias, que son los que tienen la mayor participación,
nunca han sido de alguna manera impactados por manejos incorrectos de los miembros de los partidos. Por ejemplo, en ninguna de las primarias los efectos negativos que han salido han sido producto de la conducta o el manejo de los dirigentes medios e intermedios de los partidos políticos. No, suele ser de arriba. Lo que ocurrió en las primarias del PRM, las últimas, ha sido el ejemplo siempre. La militancia vota de una manera ordenada. Este domingo que se celebraron esas primarias, no hubo ni siquiera en un recinto una discusión acalorada entre miembros del partido. Todo lo contrario. Los compañeros estaban conversando, todo el mundo. Pero eso ha ocurrido en otro proceso también. ¿Por qué? Porque los conflictos en los partidos, los conflictos graves, no se producen en las bases de los partidos. Inician de la cúpula hacia abajo. Sí, siempre se producen en la cúpula. Y por supuesto que la escogencia de candidatos es la que genera mayores pasiones. El candidato a vocal del más pequeño distrito municipal lucha por esa candidatura vocal frente a quien sea, porque esa es su candidatura presidencial. Por esa es que él ha luchado, se ha sacrificado a su familia para ser vocal. Entonces, esa candidatura él la defiende con pasión en cualquier escenario. ¿Qué ocurre? En el caso de los candidatos, y qué importante enfocar ese tema, ciertamente hay que profundizar en la cultura democrática. Sí. Nosotros seguimos... Sí. ¿O no la reconoce? No la reconoce. El problema es, yo lo voy a decir, pero sin de alguna manera, tengo que hacerlo con cuidado para que alguien no se sienta ofendido en cualquiera de los partidos. Mire, nadie acepta perder. Esa es la verdad. ¿Sabes que esa es la enseñanza más bonita que los niños reciben en el deporte? Sí. Por eso yo insisto mucho en que aquí tenemos que cultivar más la política del deporte enseñanza, sobre todo de parte del Estado, porque de las muchas cosas que se aprende en una cancha, en un play, en un campo de fútbol, del trabajo en equipo, la jerarquía, el respeto, el conocimiento de las reglas, la discusión de las propias reglas de juego. De hecho, una de las cosas más lindas cuando los niños se ponen a jugar que discuten primero las reglas. Mira, no puede pasar de allí, el salvo es aquel. En general es un aprendizaje de la vida, pero el aprender a perder, señores, es duro. Porque a ganar es fácil, qué fácil sobre todo José Luis, el preferido mío en el recreo, que era lucha libre. También. Hay que aprender a perder obligado. Claro, aprender a perder. Pero pero esto es una sociedad que tiene ese problema en todo, Sí. Desde el hombre que no acepta que la mujer corte con él y la mata o lo que sea, al político que no acepta que perdió en un evento interno. Exactamente. No hubo lío porque los que perdieron se creían que estaban ganando. Sí. Entonces estaban tranquilos. No, y no solo en la cultura dominicana, sino en todas, de alguna manera. Sí, porque, claro, fíjense aquella frase, la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana. Sí. Entonces, ganamos, fulano perdió. Sí. Yo recuerdo en un programa de deporte de Tomás Troncoso. Los deportes en marcha. Sí, entonces ellos tenían, recuerdo así que el éxtasis de la victoria, la agonía de la derrota. Pero a propósito de eso, mire, pero para terminar esa parte, es una situación bien difícil. La gente no lo acepta. Afortunadamente hemos avanzado hacia tener tribunales que pueden conocer cualquier tipo de impugnación de los candidatos, pero sí hay que avanzar hacia esa cultura. Yo he estado recibiendo en los últimos días, en estos días,
llamada, estoy dedicado a las llamadas y las visitas. Llamadas de todo el país. Y no le han entregado otra encuesta en el escritorio. No. Entonces, vamos a aprovechar. No, yo como no soy, además no soy parte de la comisión de elecciones. De lo que se salvó. Pero sí, para terminar con la pregunta de José Luis. Miren, lo más importante es que al final de cuentas los miembros de los partidos, después que pasan unos días, se reconoce o que el tribunal decide, siempre se van a generar este tipo de impugnaciones, pero aquí es importante tener claro que en los procesos se gana o se pierde. Y entonces usted se prepara para el siguiente. Lo que usted no puede hacer es, después de luchar para obtener una candidatura, involucrar mucha gente, formar equipo, luego abandonarlo. Usted tiene que utilizar esa inversión que usted ha hecho ya, no me refiero a dinero, sino al esfuerzo para formar el equipo. Y entonces prepararse para la siguiente, porque en política 4 años no es nada. Parece que fue ayer que estuvimos aquí. Para lo único que 4 años es mucho para el precio. Finalmente, miren, el compañero Luis pudo llamar al compañero Guido Gómez Mazara, al compañero Ramón Alburquerque, a la compañera Delia Josefina Ortiz, pudo llamarlos a los que internamente compitieron con él. ¿Pero por qué lo pudo hacer? Porque él no utilizó nunca una palabra ofensiva contra ellos, denigrante, y entonces tenía la calidad para llamar. Claro. Ahí está. Y ahí están todos conversaron con él, todos están integrados. No existe ningún inconveniente en el partido. Eso mismo tienen que hacer los candidatos, los que resultaron elegidos candidatos ahora, llamarlo. Pero si usted ofendió, porque ya la política de la ofensa, la política del maltrato, eso ya no funciona. Por eso mismo. Entonces, el que maltrató paga ahora la consecuencia. El que trató bien a sus adversarios tiene calidad para ir a tocar la puerta de su compañero en cualquier partido. De modo que esa es la parte más importante, y que aquí todo el mundo va a continuar en su partido, preparándose para jornadas del futuro. Así es. Vamos a la pausa, Eddie, y venimos con más en esta entrevista hoy en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, en este viernes 13. Facundo. 26 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más en la edición de este día viernes 13 de este mes de octubre, ya llegando casi al umbral de la primera mitad del mismo, y continuamos con la entrevista que realiza este equipo al doctor Eddie Olivares. Solamente 30 segundos para decir, don Eddie, que este mundo, decía Mafalda, hay que pararlo para uno apearse. Sí. Resulta que Cristiano Ronaldo, el futbolista que está jugando ahora en Arabia Saudí, viaja a jugar contra un club iraní. Una pintora iraní le regala un cuadro que pintó de él. Y él, en la fotografía que se toma en el aeropuerto con la pintora, una señora de cierta edad, le da un abrazo, se toma una fotografía y se va. Está prohibido. Bueno, acaba de anunciar la teocracia islámica que dirige ese país, que cuando Cristiano vuelva, si vuelve, le tocan 99 latigazos en plaza pública. Ese es el liderazgo que está penal, influyendo en el Medio Oriente. Pero hoy el tipo penal, infidelidad, una mujer que... Sí, es adulterio. Es adulterio. ¿Qué le parece? Bueno, es un tema cultural. Sí. Si se va al mundo musulmán. Pero en el mundo musulmán hay lugares donde la sharia no se impone. Sí, porque es igual en la democracia. Claro. Hay democracias que son laicas, hay democracias que... Entonces, en su mundo... Es un estado confesional. Sí, porque Irán, en los tiempos del Shah, era Occidente. Claro. Era el Occidente. Era el único país musulmán que tenía relaciones con Israel, de hecho, a partir de su independencia. Claro. Ellos... hasta el 79. Contratar las principales estrellas de Hollywood para hacer fiestas allá. Y el vestuario era... Pero usted sabe cómo fue que nace la protesta que termina en la revolución.
Es cuando televisaron la desgracia esta de la fiesta de los 6.000 años. Que la gente dijo, ve acá, pero yo no, para yo ver un pan, tengo que trabajar 12 meses y mira cómo está ahí el reguero de vino y de vaina. Y la gente en la indignación sale y de ahí es que surge la protesta que terminan con el proceso político del 79. Esa fuente la cubrió Rosendo Tavares, su pregunta. Las Naciones Unidas están demandando de Israel que retire la exigencia de que la mitad de Gaza sea evacuada. En estos momentos están solicitando eso. Eddie, yo te escucho hablar del tema de las cuotas de género, candidaturas, serían un 60-40, podríamos decir 6 hombres, 4 mujeres, ¿verdad? Sí. Que tú dices que en algunos casos sí. Pero se ha facilitado ya un poco más el tema de que los partidos puedan cumplir realmente. Hay una cantidad de mujeres aspirando como para que los partidos ya se sientan tranquilos de que van a poder llenar esa cuota. Hay lugares en los que no hay candidatas, hay lugares. Entonces, o sea, lo suficiente. Entonces, los partidos buscan esas candidatas y la presentan porque el sistema de la Junta Central Electoral no permite listas en las que no estén completas con la cuota de género. Ahí se llega a la democracia exprimida, entonces ponen a las mujeres de ciertos tipos, las hijas de ciertos tipos. Buscan, y hay lugares que los procesos han sido ganados por mujeres, que son mujeres las que han encabezado los resultados. Esas no necesitan una boleta. Día a día, no, y en la primaria, regidoras. Es más, hay lugares donde los primeros 4 lugares han sido de mujeres. Oye. Lo que les quiero decir es que depende de... Sí. Entonces, la mujer cada día va consolidando liderazgos. Y este proceso hay que hacer ahora un estudio sobre los resultados, que vamos a procurar hacerlo en el PRM, para ver cuál fue el comportamiento de la mujer, sobre todo en las primarias. De modo que se da eso, pero se da el otro caso en el que la mayoría van a ser mujeres. Y en el exterior también se dio caso de circunscripciones en que quienes quedaron en primero y segundo lugar, donde se cogen 2 candidaturas, fueron mujeres. Claro, entonces hay que cumplir con la cuota de género. Y entonces, en el caso... Había buscar a los muchachos. Que igual no es ventaja. Pero ¿cuántas veces eso pasa? En el caso... si tú sabes fantasía, la quemada de ayer y hoy. Sí. Entonces, es lo que te digo, no es... Por ejemplo, tú no puedes decretar el interés de aspirar. Eso no se decreta, no hay forma de tú decretarlo. Entonces, lo que va a parir eso, insisto, van a ser muchas candidaturas de muy baja calidad democrática. Hay otro también pero competitiva. Yo tengo casos así en Maní, donde tú tienes de 5 regidores, 13 mujeres y ganaron las mujeres. Qué bueno. Es que es así, es que si es cualitativamente deben ser, no el 60 pero todavía la mujer necesita mayor nivel de apoyo, de esa discriminación positiva. Es necesario, porque es muy difícil competir tanto a lo interno como a lo externo. Es una lucha muy dura para una mujer. Implica un sacrificio enorme. Y siempre el hombre de alguna manera tiene una ventaja. No, y la tiene más cuando el hombre pone ahora a sus mujeres para que llenar la cuota. Es también darle al macho masculino que domina estructura, le da más poder también, don Eddie. Esos son distorsiones. Pero ha sido muy positivo, un gran paso, llegar al 60-40 que empezó con ese trabajo a favor de la mujer que hizo el doctor José Francisco Peña Gómez. Y yo creo que hemos avanzado, tendremos más mujeres en el Congreso Nacional, en los ayuntamientos, y eso resulta muy positivo. Doctor, tengo 2 inquietudes. Una con relación al tema de la reserva
que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno, y por lo otro, el tema del transfugismo. Con lo primero, quisiera saber cuáles han sido las principales plazas que se han reservado y si en esa reserva se va a aplicar la proporción del 60-40 del género. Y por el otro, en cuanto al transfugismo, dado que el Tribunal Constitucional declaró, a mi juicio, el aspecto que de alguna manera limitaba ese transfugismo, abriendo la posibilidad de que alguien que ya participó en las primarias internas pueda ir como candidato en otro partido y en el otro los reciben y los están esperando con los brazos abiertos. Entonces, ¿qué propone usted para en el futuro, en alguna reforma legislativa, que ese mal que afecta tanto a los partidos políticos pueda erradicarse, limitando de manera clara y contundente la posibilidad de aspiraciones en otro partido político una vez ya compitió a lo interno de su partido? Sí. En lo relativo a las reservas, no aplica el tema necesariamente de la cuota de género. Sin embargo, como se trata de un 20% de las candidaturas, y la aplicación es por nivel de elección, los partidos toman en cuenta la cuota de género para asegurarse de su cumplimiento. Entonces se determina cuál va a ser, y además se le notifica a la Junta Central Electoral cuáles de los en la cuota de género, cuáles son las candidaturas que serán de un género o de otro. Okay. Pero no aplica. Un partido podría no aplicar la cuota de género en la reserva, porque donde tiene que aplicarlo ya es en las candidaturas por demarcación. Ahí aprovechamos recordar que la juventud tienen un 10% legal, ahora es legal. De modo que los partidos también tienen que cumplir con ese 10% de cuota para los menores de 35 años. Yo me inscribo ahí también, ese 10%. Sí. ¿Hace cuánto? Puede salir ahí. En la otra pregunta, siempre es muy importante, cuando se aprobó la ley de partidos 3318 y la ley 1519, modificada luego por la 2023 vigente. En ese momento todos los partidos se pusieron de acuerdo para frenar el transfugismo de candidaturas. Fue unánime en la discusión sobre la reforma. En la teoría sí. Y además cada uno de los partidos vendió eso como un gran logro. Todos los partidos, en lo que en ningún otro texto de la ley estuvieron tan de acuerdo con el relativo al transfugismo de candidatura, que le llamamos así, transfugismo de candidatura, que consiste en que alguien que participa en un proceso interno de su partido en ese momento, al no resultar beneficiado con el voto de los miembros de ese partido, entonces da un salto hacia otro partido que le ofrezca una candidatura en las mismas elecciones, en el mismo proceso. Entonces la ley 3318 lo prohibió. Luego recuerden que el presidente Fernández, claro, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, se elevó solicitaron la inscripción de la candidatura del presidente Fernández y terminó yendo al Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral falló en base a que el texto era defectuoso, tenía una serie de elementos que el tiempo aquí no nos permite desarrollar esa parte, pero en sentido general que era un texto defectuoso, lo que tiene que ver con el tema de nominación, de etcétera. Precandidato, candidato, la terminología. Candidato. Era un asunto de terminología empleada en la redacción del texto. En la redacción del texto de una manera incorrecta. Eddie. En ese sentido, en lo que tiene que ver con la 3318, tenía su sentido. En la 1519 la redacción estaba
realmente correcta. Pero se produjo este fallo. El Tribunal Superior, y aquí Oki, que es un gran constitucionalista, en lo que tiene que ver con la sentencia del tribunal en base a un caso, el caso PTD, el control difuso y el debate sobre si aplicaba a otros casos, más allá del que motivó el fallo del Tribunal Superior Electoral. Sin lugar a dudas, el tema del transfugismo de candidaturas continúa siendo un problema. La sentencia del Tribunal Superior Electoral realmente en cuanto a la redacción del artículo 49.4 de la ley 3318, ciertamente se daba esa situación, pero el tribunal tampoco se fue al fondo. No fue una decisión basada en una violación más allá de la que generaba la redacción. Entonces ese tema está en debate. Yo pienso que aquí lo más importante es que ciertamente cuando usted aspira por un partido, ya usted participó en ese proceso. Usted participó en el proceso. Entonces, no puede irse a participar en la boleta de otro partido, porque ya su derecho a participar en el proceso ya fue consumado en su partido. Entonces, en ese sentido, se mantiene, yo sostengo que en el caso de la ley orgánica del régimen electoral, mantiene el concepto de que alguien no puede, cuando pierde en un proceso interno de un partido, irse en el mismo proceso a aspirar en otro partido. A nosotros no nos preocupa. No creo que en el PRM nadie vaya a tomar una decisión de esa naturaleza o a intentarlo. Quienes compitieron en el partido, nuestros dirigentes, sí hemos procurado incentivar una cultura, tal y como planteaba José Luis Mendoza, es un proceso, una cultura para asimilar ese tipo de situaciones, de modo que no tenemos ninguna preocupación. Ningún PRMista tomaría la decisión después de haber participado en las primarias, después de participar en las primarias democráticas, y usted tener la posibilidad de acudir a un tercero imparcial, a un tribunal, igual que en las otras modalidades. De modo que no tenemos ninguna preocupación en ese sentido, ni creemos que nadie tomaría una decisión de ese tipo. Además, estamos siempre dándole un seguimiento al tema, pero sin lugar a dudas que esa no es una preocupación para nosotros. Nadie va a abandonar nuestra organización para irse a otra organización producto del proceso que recién ha concluido. Eddie, el mundo está en guerra. El mundo está en guerra. Euroasia, guerra entre Rusia, Ucrania. Ahora una situación muy difícil en Medio Oriente, que amenaza con desestabilizar todo el Medio Oriente. Nos duelen los niños israelíes, también nos duelen los niños palestinos, que al fin y al cabo son inocentes. Y ver estas estadísticas de mujeres y niños que alcanzan ya cerca de los 750, sobre todo 500 niños en una sola área, es para llamar la atención. Su visión de la guerra y del mundo tan convulsionado que hoy nos toca vivir a nosotros.
como si lo de Ucrania hubiese sido poco. Entonces se produce esta situación tan dolorosa en Israel y en la Franja de Gaza, y además vemos solo la Franja de Gaza. Ya abarca ahora mismo Siria, el Líbano, Cisjordania. Entonces estamos hablando de que se va expandiendo en la región. Es una situación sumamente delicada. Fíjense que en los primeros días ha tenido más muertos que en los primeros de la guerra de Ucrania. Porque por razones geográficas es una guerra en un barrio. Es una guerra en un barrio. Entonces es disparando desde un barrio hacia otro. La Franja de Gaza tiene 2.5 millones de residentes. Sí. Es una franja que apenas abarca, creo que son unos 200 kilómetros, 250 kilómetros cuadrados. Sí. Entonces, ahí tenemos un tema histórico que juega un papel fundamental. Volvemos al tema religioso, que es su esencia, y el tema también de la lucha del hombre por la tierra. Con su símbolo también ahí. Y una tierra muy especial. Jerusalén es el centro de la religión del judaísmo, Jerusalén, el Islam y el cristianismo. Jerusalén. Sí. Entonces, en el caso de Jerusalén, que lo reclaman todos, pero que tenga un territorio que le corresponde históricamente a Palestina, quienes lo ocupan. Exacto. Tema entonces estamos hablando de un tema sumamente complejo que refleja que la civilización humana, en lo que tiene que ver con la guerra, con el tema religioso, sigue detenida en el tiempo. Que no hemos avanzado más allá del medioevo. Lo que está ocurriendo con los inocentes, porque el tema son los inocentes, es una cosa terrible que esperamos que sea una guerra corta. Quiero apelar Tiene la ventaja de que la guerra en esa región generalmente son cortas. Bueno, y entonces esta debería terminar lo antes posible. Quiero apelar a sus fuentes y a su preocupación como hombre que tiene opiniones también objetivas dentro de la política y el mundo electoral. ¿Qué está pasando con los amigos suyos en la Alianza Rescate RD? Dice hoy el señor Peñaguaba que el PLD es una federación de grupos, que tiene ahí gente dividido entre buscar resolver su problema y otros que boicotean una alianza con la fuerza del pueblo. Usted no creía que se iba a dar, finalmente se anunció y ahora hay una especie de guerrilla interna y empantanamiento. ¿En qué va a parar esta alianza? Bueno, es una alianza ilógica desde el principio, porque luchan por el mismo segmento electoral, luchan por los PLDistas, por tener el apoyo del PLDismo. Entonces, esto tiene también un efecto histórico. Por ejemplo, hay gente que dicen, bueno, pero el presidente Fernández en las elecciones pasadas decía que su gran logro había sido sacar al PLD del poder. Ajá. Sí, pero eso... Entonces... Pero se dio con ustedes. Y ahora, entonces la gente dice... ahora quiere chuparse al PLD. Hay una alianza con el PRM. Ahora quiere chupar al PLD. Bueno, ahí hay una cuota, pero don Eddie, ahí hay una cuota del PRM también. No, pero ¿qué ocurre? Que la gente dice, bueno, entonces 3 años después... Sí. Entonces el presidente Fernández está aliado con el PLD, que él decía que lo más importante para él era sacarlo del poder. Entonces, ¿qué pasó? Porque yo pregunto qué pasó. Porque no, pero nadie ha dicho por qué. Entonces, lo normal en un debate
es que entonces el presidente Fernández le dijera al país, en un discurso a la nación, le dijera al país por qué hizo esa alianza con el Partido de la Liberación Dominicana del presidente Danilo Medina. Entonces, ese discurso está pendiente. Pero usted lo el presidente Fernández. Ay, Julieta. Pero hay alianza finalmente. Oye, es que será una alianza, es una alianza ilógica. Por eso, mire, yo lamento mucho. A veces hay cosas ilógicas. Yo lamento mucho. Funcionan muy bien. Porque no será Eddie que están supeditando el triunfo o la reelección del presidente Luis Abinader a que se haga o no se haga la alianza. Porque veo a muchos amigos del PRM muy preocupados. Viendo que no tumban coque. Sueña. Entonces no tumban coque porque la preocupación. Felipe sueña. Es todo lo contrario. ¿Qué ocurre con el tema de la alianza? Yo, mi opinión sobre la alianza es académica, porque yo he estudiado mucho, sí. Yo he estudiado mucho. Muy imparcial. Yo he estudiado mucho el tema de las alianzas. Pero miren, ¿qué ocurre con una alianza? Cuando se hace una alianza, es para ganar. Así es. Generalmente quienes participan en una alianza que abarca el nivel presidencial, que es el cargo más importante en unas elecciones, en un sistema presidencialista. Cuando usted hace esa alianza, es con el propósito de ganar. Las alianzas aquí no son para gobernar, son para ganar. En los sistemas parlamentarios es que las alianzas son para gobernar. Entonces, ¿cuál va a ser el candidato? Al final de ¿Quién fue el cuentas, candidato entre el PRM y Leonel Fernández? No, porque no hubo una alianza. pero no para la presidencia. Pero no para la presidencia. Una alianza. Pero Leonel fue candidato. Pero ahora Leonel es candidato. Pues Abel va a ser candidato. Se decidió. En primera vuelta. Se decidió darle una participación al presidente Fernández. No fue una alianza, ese proceso. A nivel senatorial, ¿no? ¿Qué ocurre? Municipal sobre todo senatorial, sobre todo. Una participación, una alianza. Pero para terminarle de responder la pregunta, ¿qué ocurre? Un hombre inteligente. En el nivel municipal, la ventaja en la alianza la tiene el Partido de la Liberación Dominicana. La tenía. Que aunque está muy debilitado, estamos hablando de un 12%. Aunque está muy debilitado, tiene una representación en todo el territorio nacional. El PLD tiene estructura en todo el territorio nacional y potenciales candidatos también en el nivel municipal. Ahora bien, en el nivel senatorial ambos tienen problemas. Para hacer una boleta, una lista de candidatos a senadores, aún unidos, les resulta difícil completar los 32. ¿Cómo? Con candidatos que puedan competir. Pero ya hay una. Entonces, en el caso del nivel presidencial, ¿cuál es la situación? Que lamentablemente no vamos a poder saber si se iba a dar la alianza en el nivel presidencial para segunda vuelta, porque no hay segunda vuelta, eso está claro desde ahora. Sin lugar a dudas, el triunfo de Luis depende de la primera vuelta. Es que hoy todos los no depende de la primera vuelta. Son las encuestas, señor. Depende de la alianza. No depende de la primera vuelta, es que no necesita segunda vuelta. Por eso, porque depende de la primera. Cada quien se consuela como puede. Depende de la primera. Felipe, recoge. Si no gana en primera, pierde la segunda. Felipe, no siga pasando vergüenza, Felipe. Esa es la lógica. El tema es que esa es una alianza ilógica. El PRM, pero la prueba es eso, claro. Eso que ha ocurrido, no ha habido pero forma. ¿qué es lo que ha ocurrido? Si el PLD, discúlpeme, si el PLD define una ruta de un acuerdo político con tres partidos y dice, vamos a hacer un acuerdo municipal, y ese acuerdo municipal va en más de un 85, un 90%, se va a seguir explorando otra posibilidad de alianza y tratan una ruta de cara a la elección presidencial de que el que quede en segundo o en primero en la eventualidad de una
segunda vuelta electoral, se van a apoyar entre ellos. Terminando. ¿En qué ha fracasado la alianza? Que no ha salido. Bueno, pero no ha salido si se anunció. No. Y hay candidaturas comunes. No, es una Aquí se hizo la Peña Guava, que Oye, está un poco- es una alianza, poquito es una contradicado. alianza del liderazgo de los dos partidos para complacer a determinados sectores de la base. alta dirección de los partidos, pero sobre todo a sectores de las bases de los partidos. De eso se trata. Por eso usted no ha visto nunca a Danilo Medina y a Leonel Fernández juntos. No ha escuchado nunca a Leonel Fernández elogiando la alianza, porque al final de cuentas lo afectó electoralmente. No ha escuchado a Danilo Medina nunca reivindicando la alianza. No ha escuchado. ¿Por qué? Porque esa es la alianza de la ilógica. Entonces, al final de cuentas, en el nivel presidencial, hoy los números dan un triunfo de Luis en primera vuelta con un 60%. Más o menos. Nunca, quizás solo comparable con el 16, nunca estuvo tan claro. A partir de la reforma del 94, nunca estuvo tan claro que en las elecciones del 2024 no existe ninguna posibilidad de ir a una segunda vuelta. Eso va a ser bueno para ustedes, porque entonces, para ellos. Mire, porque, ¿sabe por qué le conviene a así no hay que discutir más. ¿Sabe por qué le conviene a PLD y a Fuerza del Pueblo? ¿Por qué le conviene? Yo tengo mi pregunta. Porque a ver si me nunca se dejan. sabrá quién iba a cubiar a quién. No, pero siendo así no hay más palabras. Vamos a concluir, doctor Olivares, dándole las gracias por su participación en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, esperando verlo una próxima vez acá en cabina. Gracias por esta visita. Gratísimo placer. Nos vamos, señores, y nos reencontramos el próximo día lunes. Llévatelo, Cundo.